terminar para nivelarnos también con el otro grupo. Creo que ya se van a poder estudiar traumatología si quieren, ¿ya? Pero es muy importante que sepan este tema, ya les he dicho, va a entrar bastante al examen, ¿ya? Entonces vamos a recordar lo de la anterior vez. Hemos dicho que cuando hablamos de asma tenemos que empezar a subclasificar, ¿verdad? No podemos decir ahora lo que es asma y punto. Tenemos que agarrar y ver si es intermitente, persistente y qué tipo de grado es. ¿Por qué? Hemos hablado porque de acuerdo a esto vamos a ir indicando el tratamiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Se han creado algunos esquemas, en realidad algunas aplicaciones, ¿ya? Para que los pacientes sepan también cuándo deben acudir al médico, ¿ya? Entonces son aplicaciones gratuitas que han creado ya la OMS, en donde indica al paciente en caso de alguna sintomatología, el paciente debe empezar a hacer estos cuestionarios. De acuerdo al puntaje que le dan, dice si tiene un buen control, si el paciente debe acudir a consulta o el paciente debe acudir a emergencia. Vamos a ir viendo que lo que es el... Buenas noches, señores. La GINA que les estoy presentando, por si acaso, es el GINA del 2021, como hemos ido viendo, ¿ya? Pero recién se ha publicado lo que ya es el GINA 2024. Entonces vamos a ir también cortando con algunos temas de las actualizaciones que han estado dando, ¿ya? Vamos a ver que en realidad lo que van cambiando es acerca de los estudios graves que se van realizando. Estos son estudios que tienen que ser estudios con metaanálisis, revisiones grave, que tienen que tener una alta evidencia para que puedan ser incluidos. Dentro de lo más llamativo que han hablado acerca de lo que es el asma, han visto qué va a pasar con el asma o qué ha pasado con el asma y con el COVID. ¿Qué creen? ¿Los pacientes asmáticos han tenido más alta mortalidad con el COVID? ¿Sí o no? ¿Está bien? No te voy a decir nada. Ya, ¿tú crees que es más alta la mortalidad? Yo pienso que sí, en los pacientes ya crónicos que no han hecho el tratamiento que deben seguir. Ya. Pareciera lo evidente, ¿no? Enfermedad inflamatoria como otra enfermedad inflamatoria, mayor riesgo. Pero no. Dentro de los estudios que se han realizado, y ahí va la evidencia de lo que van haciendo, que los pacientes que son asmáticos, ya controlados y que han tenido COVID, en realidad han tenido una mejor evolución que los pacientes que no han sido asmáticos. Pero ¿quiénes van a ser las poblaciones que sí se van a complicar? Ahorita vamos a ver por qué. Son los pacientes que no han estado con un buen control de su asma, ¿ya? Que han estado en sus casas con sus crisis asmáticas y han contraído COVID. En esos pacientes sí se ha complicado. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Si ustedes recuerdan, los pacientes que han tenido COVID son pacientes, o bueno, los pacientes que son asmáticos o los pacientes COVID por cualquiera de las partes, son pacientes que se ha dado de tratamiento corticoide. ¿Se acuerdan la dexametasona que estaba empezando a emplear a todos los pacientes? Dexametasona vía oral empezó a salir inclusive. Entonces era corticoide. ¿Qué hacía? Evitaba inclusive que los pacientes asmáticos entren en crisis. Si era primero el COVID y después el asma. Al revés, si eran pacientes asmáticos y estaba ya con uso de corticoides, ya sea vía oral o inhalatorio, entonces ya estaba con una profilaxis para que no se nos complique el COVID. Entonces de ahí más bien ha bajado las complicaciones de pacientes con asma y COVID. Pero los pacientes que no han estado tomando ningún tipo de tratamiento, esos pacientes sí se han complicado. Y eso es lo que dice en las guías. El riesgo de muerte por COVID aumentó en pacientes solamente con asma grave, ¿ya? Y que hayan estado en requerimiento con corticoides. En 2020 hubo disminución ya de las exacerbaciones. ¿Por qué? Justamente por el uso de corticoides que se está usando.
COVID y el asma compartieron el mismo tratamiento, que era el uso de los corticosteroides, lo que se asoció a menor mortalidad. Y bueno, ya sabemos, pacientes que han tenido alta sospecha y que todavía tienen, porque todavía nosotros seguimos viendo pacientes con COVID en consulta y en hospitalizaciones. Menos frecuentes sí, pero siguen habiendo. Entonces, si tenemos un paciente altamente sospechoso, ¿ya? Y que además el paciente sea asmático, está totalmente prohibido el uso de nebulizadores. ¿Por qué? Por la alta contaminación, por el mismo hecho de la nebulización. Entonces, lamentablemente, si estos pacientes son COVID y llegan con una crisis asmática, a lo único que ustedes pueden apuntar es a colocarle corticoide endovenoso, nada más, ¿ya? Entonces hay que estar seguro, cuidado que cualquier paciente que venga con crisis asmática, directo, nebulización, porque es uno de los medicamentos además que más se usan, ¿no ven? Normalmente, a ver, y era lo que el anterior grupo me preguntaba, doctora, ¿y cómo voy a manejar una crisis asmática? Me dice. Muy bien, yo les voy a preguntar a todos ustedes, ¿cuál es el medicamento de base que usamos nosotros para el asma? Muy bien. ¿Y ustedes creen que cuando el paciente viene por una emergencia es un paciente que no ha usado ya su salbutamol? Probablemente ya está hasta un día tratando de revertir cada 15 minutos con su salbutamol, si no es más. Entonces, cuando llega una emergencia, ¿ustedes creen que vamos a volver a dar salbutamol? No. Pero si es un paciente, digamos, que no haya sido diagnosticado virgen del asma, primera vez debutando, y llega la emergencia, ¿cuánto creen que debemos dar de salbutamol? ¿Cuánto es la dosis indicada? ¿Cuántos packs? ¿Cada cuánto? 4. Imagínate si no revierte, ese paciente está haciendo broncoconstricción porque estamos hablando de un paciente con crisis. ¿Hasta cuánto podemos dar? Entonces ahí va, si viene por primera vez el paciente y no sabe todavía del uso de aerosoles, la idea es colocar 2 puffs de salbutamol, esperar 15 minutos, el paciente no ha revertido, se vuelve a usar otra vez 2 puffs de salbutamol. El paciente no ha revertido, sigue con broncoconstricción, sibilando, disneico. Pueden usar una tercera vez a los 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Al ingreso 15 minutos y a los 30 minutos otros 2 puffs. El paciente no les revierte. ¿Qué debemos hacer? Adrenalina. Primero Muy extremos también. Primero va el uso de nebulizadores. Hay que nebulizar con salbutamol. Ahora hay otros broncodilatadores que sirven como expectorante, porque no se olviden que dentro de la fisiología el paciente se llena de moco, ¿verdad? Entonces uno de los expectorantes por excelencia que tenemos es la acetilcisteína. Entonces empezamos a mezclar ampollas de acetilcisteína con ampollas de salbutamol y a nebulizar al paciente por unos 15 a 20 minutos. Perfecto, lo han nebulizado, el paciente sigue con broncoconstricción. ¿Qué hacemos? Ahora sí vienen lo que son los corticoides endovenosos, ¿ya? Ojo, cuidado con los corticoides. ¿En quiénes? Un paciente viene con presión de 90-60, ¿le damos corticoide o no? No, está muy bueno. Es más fácil de la cara. A un paciente le damos, que venga con presión de 180-100, ¿le damos corticoide o no? ¿Cuál es el efecto adverso del corticoide? No. Presión alta no. Vasoconstrictor. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que va a producir en la presión? ¿Ah? No va a subir la presión, lo debe que sube la presión. ¿Qué es lo que pasa si ustedes pasan un bolo de corticoide? Ese baja la presión.
se le subió. Entonces sería contraindicado en un paciente que tenga presión de 90-60. Sí. ¿Por qué? No, 90-60 no. No estuviera contraindicado en realidad el paciente con eso. ¿En qué estuviera contraindicado? Hipertenso. Es un paciente que venga con 200 sin depresión. Entonces, en ese caso, ahí se llama riesgo-beneficio. Quedamos primero, el paciente está con broncoconstricción. Si no controlamos ese asma grave, ese paciente puede perder la vida. Tenemos que controlar vía aérea. ¿Y qué es lo que nos dicen las guías de Gina? No intube al paciente. Aguante todo lo que pueda, haga todos los medios antes de meter tubo al paciente, porque una vez intubado es peor el pronóstico. Entonces, hasta mismo, si viene al caso entrar con adrenalina, doctor, entramos con adrenalina antes de intubar. ¿Qué? Si viene al caso, si tenemos que llegar a extremos como adrenalina, primero adrenalina para después pensar en intubación. Exacto. Ahora vamos a seguir viendo los pasos. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado. Ahora, si tienen un paciente hipertenso y un paciente que realmente está con una broncoconstricción terrible, ¿qué hacemos? ¿La hipertensión lo va a matar? ¿La broncoconstricción? Sí. Porque no se olviden que, como hemos hablado en la anterior clase, puede llevar de pacientes asintomáticos a la muerte del paciente en cuestión de minutos. Tienen que colocar corticoides, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que el paciente tiene que bajar también la presión arterial de forma inmediata. Y además, el hecho de que el paciente esté hipoglucémico va a dar que ese paciente, de hecho, presente una taquicardia y una hipertensión refractaria. ¿Ya? Entonces sí tienen que controlar, pero controlando la presión. ¿Ya? No revierte su paciente. Le han pasado 200 miligramos de hidrocortisona, que es la dosis base que pasamos. No revertir. ¿Qué hacemos? El paciente está disneico, sentado, no tolera el decúbito. ¿Qué hacemos? De adrenalina subcutánea. Alguna vez también he visto, y está en algunos estudios, no nos guía, la guía en realidad no nos orienta, pero sí hay estudios donde te puede ayudar también la nebulización con adrenalina. ¿Ya? Pero por lo pronto la adrenalina subcutánea 1 miligramo nos ayudaría harto antes de entrar en intubación. Paciente no mejor. Lo único que les puedo decir de lo que no le pueden dar al paciente es morfina. Pero, doctora, mismo con adrenalina no mejorando, no intubar. Hay que intubar al paciente que debe otro tipo de sedación, pero no se puede usar morfina. La morfina en un paciente asmático produce mayor broncoconstricción. ¿Ya? Entonces morfina no. Hay que ver otros medios. Y si ya no, realmente no da con la adrenalina, el paciente tiene que ser intubado. No tiene otro. Pero sería solo morfina o cualquier opioide. ¿No? Morfina o cualquier opioide, sin ningún. Solamente morfina. Solamente la morfina no puede. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque ya me ha pasado en algún momento que el paciente empezaba a hacer paro investigatorio. Y el primero que estaba ahí directo de contacto ha sido el interno. Y la reacción del interno no estaba mal, porque bueno, al final era el único, al ver que el paciente estaba, de la disnea que presentaba, estaba produciendo mucho dolor torácico. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado el interno? Pásenme morfina, la dosis no sé, pero pásenme morfina, y la licenciada iba a colocarle morfina. Entonces, ¿qué ha pasado? El paciente, cuando hemos llegado, y es un paciente que tenemos que intubar, por la complicación, obviamente ha hecho una broncoconstricción ese gato y el susto le ha pasado más morfina al paciente, peor, se intubar. Ya, entonces hay que tener cuidado, lo que no se debe pasar. Lo ideal en ese tipo de crisis hubiese sido pasar por lo menos adrenalina si se hubiese estado dando para poder, pero no más eso. Ya.
Entonces esos más o menos son los protocolos, la base, ya que ya tenemos de lo que es el manejo de lo que es la crisis asmática, que es totalmente diferente a los pacientes con el que vamos a hacer mantenimiento. Ahora la pregunta de oro que todos hacen, y que es lo que también nos recomienda las guías, ¿ya? ¿Cuánto tiempo deben llevar el tratamiento para asma? Ya, ella entró con crisis asmática. Se le ha controlado, se le ha dado de alta. ¿Y cuánto tiempo más va a usar los aerosoles? Ya ha revertido su crisis. Ya, o sea, la mandamos sin aerosoles y nada a su casa. Solamente en caso necesario. No está bien, porque son los asuntos reales de lo que nosotros vemos. Ustedes no están tan diferentes a las cosas que nos pasan. O sea, es por lógica lo que nos hacen y por lo cual los pacientes se complican también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente cuando se va, una cosa es que haya revertido la crisis asmática, pero ese paciente no está libre de su proceso inflamatorio todavía. He revertido la crisis, sí, pero el paciente puede volver a tener 24-48 horas. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda? Después de estar controlado, asintomático, debe continuar con el tratamiento un mes, 4 semanas. Pero, si hay riesgo de exposición a algún agente que pueda producir todo tipo de asma, lo que ha pasado ahora con la contaminación, no se debe retirar ni en el mes. Se debe retirar recién cuando El John. Seguro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan? Ahora, por decir, toditos los pacientes que son asmáticos ya venían, toditos están con sus aerosoles. Por más que el paciente esté asintomático, por más que haya pasado ya el mes, porque ya hemos tenido la evidencia y también la experiencia y la evidencia. Al paciente hemos intentado quitar los aerosoles al mes y los pacientes han empezado nuevamente a caer a la semana por la contaminación que tenemos. ¿Ya? Y en las guías también te dice, mientras el paciente sigue en contacto con el alergeno, ¿ya? No le quita hasta que el paciente esté seguro, inclusive por temporadas del año. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la temporada, también te dice, no quites hasta que la temporada del año pase. ¿Cuáles son las temporadas que más nos afectan? ¿Ya? Entonces, básicamente esas son las recomendaciones que nos dan para el asma. Y ahorita vamos a ver qué tipo de tratamiento vamos a dar. Porque una cosa es el tratamiento de rescate, que es el que ustedes están dando con salbutamol. Otra cosa es el tratamiento de mantenimiento. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo. Esto más habla acerca de lo que es el asma. Para mí es muy importante porque es una pregunta básica que nos hacen los pacientes. ¿Los pacientes con asma se vacunan o no? Levanten la mano quienes dicen sí. ¿Quiénes no deberían vacunarse? ¿Quiénes dicen que no deberían vacunarse? A minha sobrinha também tem e é toda vacinada. Entonces, la recomendación que dan las guías en los estudios que han hecho es que todo paciente asmático se debe vacunar, excepto los pacientes que estén cursando con una crisis asmática o con una sobreინfección bronquial en ese momento. En ese caso, tenemos que suspender hasta un mes después la vacuna. Si ustedes vacunan a un paciente que esté en ese rato internado o con su crisis, están hinchados.
es otra cosa. Pero un paciente asmático controlado, la recomendación sigue siendo evidencia alta, tiene que ser. ¿Ya? Entonces eso es de lo que nos hablan lo que es de China, ¿no? Y las vacunas que recomiendan es la Pfizer y la Moderna, que es con la que se han hecho los estudios también. Lo del cuadro de hace rato, yo voy a insistir con el cuadro, porque el diagnóstico del asma es clínico. En cualquier paciente que no tenga antecedentes patológicos, ¿ya? Por eso debemos de clasificar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso se va a dar el inicio del tratamiento de mantenimiento, ¿ya? Pero si no logramos clasificar, ¿qué es lo que pasa muchas veces en emergencia? El paciente llega. Este paciente ya ha ido a su centro de salud o ha pasado lo habitual. Ha llegado a emergencia y directamente antes de ver qué tipo de asma le han puesto asma y lo han nebulizado y le han puesto su salbutamol. Llega el especialista a ver, el paciente ya ha revertido su asma. Ya no hay clínica, nada. ¿Qué tratamiento le voy a dar? Si no sé cómo ha llegado el paciente, no sé qué tipo de clasificación le habrán puesto su asma. Entonces, sobre ya un paciente revertido no puedo diagnosticar, ¿ya? Y para diagnosticar y para ver nuevamente que el paciente esté así, y si yo quiero realizar una espirometría, tengo que quitar por lo menos 24 a 48 horas los aerosoles, porque ya no me sirve si no puedo realizar ni siquiera la espirometría, ¿ya? Entonces, paciente que llega a emergencia o ustedes sean el primer contacto con el paciente, al paciente se debe dar una clasificación, un diagnóstico, ¿ya? Y luego lo que te recomienda es que este paciente, para comenzar, paciente con crisis asmática, no se debe hacer espirometría. Se hace la espirometría únicamente cuando el paciente esté con asma controlado, ¿ya? Y por lo menos se le debería hacer cada 3 meses o dependiendo del tipo de asma hasta cada año, una vez al año para ver la función pulmonar, ¿ya? Pero ¿en quiénes más vamos a usar la espirometría? En pacientes donde haya duda diagnóstica. No se olviden que el asma no es la única que pueda presentar sibilancias, no es la única que va a presentar disnea, no es la única que va a presentar dolor torácico, no es la única que va a presentar tos. ¿Cuál es muy similar a esta cuando se exacerba? ¿Qué tipo de patología es muy similar al asma? Ustedes que han hecho su cuadro de semiología. ¿Cuál más presenta sibilancias? Ya, una neumonía como tal no. Si hubiera una neumonía sobre una enfermedad crónica, sí. ¿Como cuál? Bronquitis crónica. Bronquitis crónica, también conocida como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Generalmente en quienes pacientes fumadores o pacientes secuelados, tuberculosis, COVID. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen un paciente que ya tiene antecedentes de haber estado hospitalizado con COVID o antecedentes de tuberculosis, a este paciente ustedes dirían, ¿es asma? No, porque la clínica puede ser muy similar. Entonces, lo que te dicen las guías, cuando usted tenga duda diagnóstica, haga la espirometría. En esos pacientes sí. En los pacientes donde su clasificación sea una persistente grave, haga espirometría. Pero en un paciente donde ya viene con toda la clínica, no tiene antecedentes patológicos, tiene la edad que tienen ustedes, es un paciente que clínicamente ustedes pueden diagnosticar. ¿Qué más nos habla en China? Nos habla de las imágenes. ¿Ustedes hasta ahora me han escuchado que he pedido alguna radiografía? ¿En qué caso se pide la radiografía de tórax? Ante la duda diagnóstica. Si ya tienen un paciente que ustedes saben que es asmático, viene por una crisis asmática, ¿le piden radiografía? Y si al
al asma. Entonces tiene un motivo por el cual se hubiese activado o reactivado su enfermedad, tal vez una neumonía. Entonces, ante la duda diagnóstica sí, pero no todo paciente con clínica de crisis asmática se debe realizar los estudios. ¿Ya? Otra cosa que voy a preguntar mucho en el examen, ¿sí?, es acerca de los grupos de medicamentos. ¿Por qué vamos a empezar a hablar de grupos de medicamentos? ¿Ya? Hay medicamentos que nosotros a Bolivia no nos llegan, estamos muy limitados, estamos muy organizados en cuestión de tratamiento. ¿Ya? Y ustedes van a escuchar ya de nuevas terminologías como son grupos de fármacos. ¿Ya? ¿Como cuáles? Los LABA, los SABA, los corticoides inhalatorios, porque estamos hablando que todo va a ser con aerosoles, ¿ya? Entonces, si yo les digo ahorita qué corticoide inhalatorio conocen, ¿qué me dirían? ¿Qué es el salbutamol? Entonces van a ver que todas las guías no les va a decir como por ejemplo amoxicilina, levotirazacina, no, les van a empezar a hablar de grupos de fármacos y para eso ustedes van a ir a estudiar cuáles son los LABA, cuáles son los SABAs, porque a partir de ahora las guías lo único que te dicen es mezcla un LABA con un SABA. Chao. Un LAMA con un SABA y un LABA. Chao. ¿Lo ven? Entonces ya no hablamos de medicamentos como si fueran antibióticos. Empezamos a hablar de grupos de fármacos. El único que individualiza aquí, y en el único que estamos muy de acuerdo porque es uno de los únicos también que tenemos, es el formoterol. Es un medicamento individual que no es un grupo, que es único, el uso del formoterol. Uno de los corticoides que nosotros tenemos inhalatorios es la fluticasona, ¿ya? Pero ahora van a empezar a ver la fluticasona mezclado con otros medicamentos, ya hay combinación. Hay salmeterol más fluticasona, bromuro de hidratopio con fluticasona, y para eso es que necesitamos aprender cuál es el grupo de medicamentos, porque de acuerdo a eso vamos a ir tratando. Algo muy importante en el tratamiento, que ya es la siguiente diapositiva que vamos a ver, ¿ya? Esto es básico, chicos, ahorita pareciera un mundo aparte, porque bueno, estamos todavía iniciando a ver pacientes con clínica respiratoria. Pero se van a acordar de mí de aquí a muchos años, son conceptos que ustedes no tienen que olvidar. Es alta nuestra prevalencia y nuestras patologías respiratorias ahorita. ¿Ya? Entonces, es la recomendación que nos dan, esto lo vamos a ver en la siguiente ya más subdividida, ¿ya? La primera elección que tenemos para todos los pacientes es corticoide inhalatorio más formoterol. Este es el tratamiento básico de mantenimiento. Ahora vamos a ir viendo en qué momento y cuánto vamos a ir dando de cada uno. Pero antes de eso, porque esto ya es un poco más de manejo, digamos, de especialidad para que ustedes puedan conocer, esto es lo que nos interesa. Esta es una tabla que siempre van a ver cuando vean asma. Siempre. Nunca la han cambiado ya, creo, desde que ha iniciado la guía. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos habla? Evalúe, ajuste y revise. ¿Y por qué hablamos de tantos grupos de fármacos cuando hablamos de asma? Porque el tratamiento debe ser individualizado. De acuerdo a las patologías de base, no es igual tener que tratarlo a él que tiene una insuficiencia cardíaca, tratarla a ella que no tiene ninguna patología. No es igual tratarla a ella que no tiene ninguna patología, a él que es un paciente diabético. No es igual tratarla a ella que no tiene ninguna patología, a él que tiene 90 años. Entonces el tratamiento, imagínense cuántos tratamientos tuviéramos que saber para cada grupo de población.
Es por eso que vamos a empezar a ver por lo menos por grupo las cosas que no podemos dar. ¿Ya? Entonces, para eso hacen esta tabla. Primero, tienen que tener la confirmación diagnóstica, que es lo que hemos estado intentando hacer hasta ahora. ¿Ya? Tenemos que tener el control de síntomas y factores de riesgos modificables, ver qué antecedentes tienen los pacientes. Las comorbilidades para escoger el tratamiento. Y aquí va algo muy importante lo voy a hacer. Voy a parar un poco. Técnica para usar el inhalador y adherencia al tratamiento. ¿Alguno de ustedes es asmático? ¿Tienen a alguien que conozcan con asma? ¿Han visto usar cómo usan el inhalador? Ahora díganme ustedes, ¿cuál creen que sea la causa principal de fracaso terapéutico? El 90%. Entonces ahora yo quiero que ustedes me enseñen a mí cómo ustedes explicarían a un paciente usar el inhalador. Capísimos todos, ¿no? Vamos, para. Vamos, me vas a enseñar a usar. Soy tu paciente, me tienes que enseñar, me tienes que evaluar qué es lo que me está diciendo. Bora, Vitor, se mexe. La guía. Este es el aerosol. Vamos a parar. Este es el aerosol, ¿ya? Aquí tenemos el medicamento y aquí está la boquilla que todos conocemos, que es por donde debemos inhalar el medicamento. ¿Cómo lo usarías tú? ¿Cómo me indicarías a mí, que soy tu paciente, que uses tu aerosol? Porque tienes que evaluar cómo se está tratando. Que al momento de aspirar, haga un puff y que lo mantenga. Ya, muy bien. Está bien. Sí, pero no, ¿no? ¿Qué más? Eso se llama aerocapnia. Entonces ahí más fisiológico y ahí más que un No, paciente. eso es nebulizador. Eso no es Você tá falando do PAP. No es tu PAP. aerosol. Del PAP, ¿no? Então pode Enseñame. Toditos sus pacientes van a estar chingados y les Quando vamos põe na a boca, quando pressiona, aí aspira. No. Não? Bueno, primero digamos al paciente que el medicamento, la cápsula del medicamento tiene que estar hacia Se arriba. escuche. Tiene que estar hacia arriba porque generalmente lo usan hacia abajo y eso evita que salga completamente el medicamento. Luego una vez que hacen, puede usar y tiene que llevar a la boca y tiene que hacer como la acción, como si quisiera fumar. Eso es un nuevo, porque casi todo el mundo lo hace. Entonces, alguna intuición del dinero, meter mucho aire por mucho tiempo y no despegarlo aquí. Entonces, primero ponemos el pasto y así por mucho tiempo hasta que estamos pidiendo nada y lo botamos y Sí, pero no tanto. Mucho tiempo para él puede ser 2 segundos, mucho tiempo para mí puede ser 1 minuto. ¿Quieres probar? Ya, ¿cómo me enseñarías a usar el aerosol? Hasta ahora todos los pacientes se han Creo que lo mismo todos los pasos, pero al momento de inhalar el paciente tiene que esperar. O sea, que primero bota todo el aire, lo coloca en la boquilla, hace los disparos y después sí mete el aire para que el salpicamol entre los pasos del suelo. Ya, vamos a echar el palo. Ya. No está mal porque igual yo lo aprendí a muchos años después. Ya. Este de acá es el medicamento, ¿ya? Este de acá es el equipo donde debemos poner el nebulizador, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El medicamento al estar acá, lo primero que tienen que hacer es enseñar a que el paciente tiene que quitar su medicamento, tiene que bajar el medicamento, ¿ya? Agita, ¿ya? Y es real, lo que la anterior estábamos viendo con yo, el paciente a veces, de verdad que si ustedes no saben el paciente menos, el paciente está colocando su medicamento al revés, así patas arriba, y el paciente no estaba mejorando.
Entonces, lo que siempre hacemos cuando un paciente por primera vez está viniendo a la consulta y nosotros estamos indicando aerosoles, tenemos que evaluar cómo está usando esto, ¿ya? Entonces, agita el medicamento. Le enseñamos al paciente que tiene que colocar la boquilla y tiene que cerrar por los labios. No puede haber fuga, ¿ya? Luego de eso, aprieta y eso significa un puff. El paciente evidentemente tiene que primero exhalar, poner el medicamento ahí, inhalar por la boca sin retirar el medicamento, sin retirar lo que está besando. Tiene que contar hasta 10, 8, 9, 10, porque en ese tiempo que ha apretado el puff, el medicamento va a seguir saliendo. No es que ese rato ha salido y el paciente tiene que sacar. Cuenta 10 segundos y recién retira el equipo. Eso significa un puff, ¿ya? Generalmente para todos los pacientes se le dan los puff. Nuevamente hacemos lo mismo. Agita el medicamento, se coloca, cierra con los labios, da un puff y empieza a inhalar por la boca contando hasta 10 segundos sin separarse del equipo. Termina 8, 9, 10, saca el equipo y exhala. Pero ¿y qué van a hacer con un viejito de 80 años? ¿Ustedes creen que les va a aguantar la respiración o por lo menos les va a entender lo que ustedes quieren explicarle? No. Cámara estacionaria. Ahí es donde se usan las aerocámaras que también los van a ver en los niños. Entonces, ¿en qué consiste la aerocámara? La aerocámara se conecta directamente a la boquilla, se va hacia la boca y la nariz del paciente, tapando todo, hagan el puff sin sacar la mascarilla y que el paciente respire normal, porque es un paciente que no les va a aguantar la respiración. Igual cuentan 10 segundos con la mascarilla adentro y luego retiran. ¿Ya? Eso siempre tenemos para los pacientes de la tercera edad, pero la recomendación más alta que se da cuando usamos mascarilla, tienen que lavar esas mascarillas después de ser usadas porque son materiales desechables de plástico. Ustedes ven las máscaras, muchas veces les digo, traigan su máscara, quiero ver. Todita está con hongos, placas de hongos, porque no se olviden que estamos en contacto directo con boca, ¿verdad? Entonces, después de cada uso, tienen que desinfectar su mascarilla, al igual que el aerosol. La anterior vez me preguntaban, doctora, ¿y qué vamos a hacer con alcohol? ¿Le vamos a colocar o nos serviría ponernos enjuague bucal? No hay, evidencia donde mejore las infecciones. No se olvide, una de las complicaciones más frecuentes también del uso de los aerosoles y por lo cual debemos sacar también lo más antes posible son las infecciones por esto. Todo esto es atractivo, no se olviden que son corticoides. Ya es donde más se nos adhieren lo que son los hongos. Entonces, pacientes que están con mucho tiempo con aerosoles, lo primero que tenemos que revisar es el tiempo. ¿Ya? Entonces, yo qué les recomiendo al menos para mis pacientes es que cuando están con esto, por lo menos 3 veces al día deben hacer enjuagues bucales para evitar y que todo el tiempo tengan cuidado y lavado con sus equipos. ¿Ya? Y eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos habla Tina. Y en eso debemos enfatizar, porque en realidad nuestro fracaso en la prueba que tenemos es por eso. ¿Ya? ¿Qué más nos está diciendo? Técnicas del inhalador que debemos evaluar. Después de que nosotros les enseñemos a los pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Entregarles su aerosol y que nuevamente el paciente repita el procedimiento para ver si el paciente nos ha entendido todo lo que nosotros hemos necesitado. Se van a dar cuenta que el 80% no va a entender y vamos a tener que volver a insistir, pero la idea es que el paciente salga sabiendo cómo usar su aerosol. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos dice? El objetivo del paciente y sus padres, en caso de que sean niños, en caso de que sean adultos también nos pasa. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, en la cuestión de los ajustes, tratamiento de los factores de riesgo. Si el paciente es hipertenso, tenemos que controlar la presión. Si el paciente tiene una arritmia, tenemos que controlar la arritmia, ¿ya? Y tenemos que ir controlando de acuerdo a eso también los medicamentos que vamos a ir dando. El ejemplo que hemos tenido con la crisis asmática y la hipertensión. Estrategias no farmacológicas. Y es algo muy interesante de lo que nos habla nuevamente el GINA 2024. Un paciente con asma, ¿ustedes recomendarían hacer ejercicio o no? Moderado.
puede ser normal siempre y cuando esté con Moderadamente, su doctor. cabeza. O sea, un paciente asmático usted sí recomienda que haga ejercicio, pero una actividad limitada. ¿Sí? ¿Quiénes dicen que no deberían hacer ejercicio? Es que tengo una amiga que salía de Perú y si volvía a Sama aún ya tenía una crisis que procesaba así leve. En realidad, los pacientes cuando están con crisis asmática no debemos recomendar ejercicio. Pero, si es un paciente con asma controlado, se debe realizar, bueno, se debe recomendar realizar ejercicio. ¿Ustedes creen que el ejercicio, dame 2 segundos y con eso tal vez te respondo. ¿Ustedes creen que el ejercicio va a mejorar las exacerbaciones de asma? No. El ejercicio no va a mejorar, pero ¿por qué se recomienda? Porque va a evitar otros riesgos cardiovasculares, pero el asma no va a ser un autolimitable para no hacer actividad física. Ahora, el paciente que esté con crisis asmática, obviamente si estoy con aerosoles ahorita no le voy a mandar a correr la maratón, ¿no ve? Pero si es un paciente controlado, que ya probablemente esté sin sus aerosoles, el paciente puede hacer una vida normal. ¿Ya? Ahora sí me puedes explicar una vez. ¿Ya he respondido todo ya? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos otros extremos. ¿Alguno de ustedes alguna vez, aunque por ejemplo por curiosidad, se ha puesto salbutamol? Sí. ¿Qué se siente? Dañino de chiquito. De chiquito lo he puesto. ¿Qué se siente? No sé, doctor, cómo describirlo, pero Ya. El uso del salbutamol, muy bien por casualidad, intente. Es un medicamento que causa mucha taquicardia, especialmente en los pacientes jóvenes. En las mujeres hasta crisis de ansiedad. ¿Y qué pasa? Usan el tratamiento, empieza a producir calambres, porque no se olviden que el salbutamol es perdedor de potasio. ¿Ya? Después de cierto tiempo empiezan a sentir calambres, taquicardia, las mujeres especialmente ansiosas y dejan el tratamiento. Antes de volver a su reconsulta, el paciente ya dejó. Y tenemos un cuadro peor. ¿Ya? Entonces es ahí en buscar estrategias no farmacológicas y en caso de que el paciente requiera y nos tenga que abandonar el tratamiento, hay que siempre explicar los efectos adversos del medicamento. Porque ellos creen que solamente a ellos les va a pasar. Como todo, usted va a recibir salbutamol, va a recibir formoterol, probablemente usted presente esto, no se va a asustar, no me va a abandonar el tratamiento, la voy a volver a ver en 72 horas. Porque el paciente cree que solamente él se va a infartar. ¿Ya? Entonces siempre expliquen los efectos que se esperan de este medicamento. ¿Ya? Ahora, si realmente el paciente no tolera, es un poco más complicado porque tenemos que empezar a jugar con los medicamentos por comprimidos vía orales que no son tan efectivos. Ahí es donde nos habla de ajuste su tratamiento. Controle lo que son los síntomas, las exacerbaciones, vea lo que son los efectos secundarios para tratar de ajustar siempre el mejor tratamiento al paciente. No se olviden que ninguna guía te va a recomendar jamás medicina natural, porque todo lo que nosotros hacemos es medicina basada en evidencia. No podemos recomendar, sí te puedo decir muchos medicamentos naturales de los cuales me vienen los pacientes y me cuentan que me horrorizo, ¿ya? Pero no podemos recomendar, es antiético para nosotros porque si cometemos un error de recomendar y no está escrito y algo pasa con el paciente, ¿cómo vas a evidenciar ante un juicio? Hay naturistas, pero hay naturistas certificados que solamente a nuestro gobierno se le ocurre aceptar. Es medicina basada en experiencia, no en evidencia. Que les funciona muchas veces, sí, ven lo bonito, pero las complicaciones, ¿quiénes creen que las ven?
en emergencia. Entonces nosotros al menos nos autolimitamos, respetamos mucho las creencias porque nuestros pacientes son muy futuristas todavía, creen mucho en la medicina natural, pero nosotros como médicos no podemos recomendar. ¿Ya? Ahora que ya sea un naturista que sí esté certificado porque ya dan título de médico naturista, que deberían estar en los primeros y segundos niveles, pues que lo hagan ellos bajo su evidencia, nosotros no. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos recomienda con los tratamientos? Con el grupo de los medicamentos SABA, y como todos los medicamentos, están empezando a asociar. Un paciente solamente con salbutamol, ¿ustedes creen que vamos a lograr a revertir? No. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo dura el salbutamol? Es de acción y por lo tanto, ¿cuánto tiempo nos va a durar? Es de acción rápida. 2 a 3 horas, hasta 4 horas. Y el paciente nuevamente va a estar con su crisis. ¿Y qué va a pasar? Van a tener que usar un salbutamol cada 4 horas de acuerdo al requerimiento del paciente. Entonces es ahí donde se empieza a agregar los de acción como intermedia, ¿ya? Ahí es donde hablan, pero también uno de acción intermedia solamente como el grupo SABA no les va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Solamente en utilizar un grupo de medicamentos les va a aumentar el riesgo de alergias, procesos inflamatorios, va a haber hiperreactividad del rebote, va a disminuir lo que es la broncodilatación, ¿ya? Entonces, nunca debemos usar un solo aerosol, tenemos que usar uno de acción rápida y uno de acción intermedia, con la idea de que cuando retiremos el medicamento también, lo primero que vayamos a retirar sea el de acción rápida y nos quedemos con el de acción prolongada, ¿ya? No podemos quitar todo de golpe. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los medicamentos con SABAs? Tampoco es usar aerosol por usar y mientras use y esté bien controlado, ¿qué nos importa? No. Porque también el uso del SABA, como cualquier medicamento, también tiene sus riesgos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El usar más de 3 inhaladores por año tiene mayor riesgo de exacerbaciones graves. Más de 2 inhaladores por año, mayor riesgo de infarto. No es solamente usar los aerosoles, hay que tener cuidado, limitar y también quitar en su momento. Y este es el resumen de esto, que también les vine hablando en la anterior clase de esto. Cuando hacemos la división de los asma intermitente, hablamos de un paso 1 y un paso 2. ¿Qué significa? El paciente tiene que usar lo que son los corticoides inhalatorios más el formoterol. Son 2 medicamentos que tienen que usar cuando sea necesario, solamente cuando el paciente esté con su crisis. Pero si tenemos en nuestra clasificación un persistente leve, tenemos que considerar dar el paso 3, que significa que no va a ser solamente en caso de exacerbación, sino que el paciente tiene que empezar a usar con dosis baja. Si el paciente tiene lo que es una persistente moderada, estamos hablando de un paso 4. ¿Cómo va a ser? Va a ser el corticoide más el formoterol en dosis intermedia. No logran revertir con esto. El paciente tiene que ser referido a un neumólogo. Ahí. ¿Por qué? Porque un paso 5 ya usamos los que son los nuevos biológicos, que en un ratito vamos a ver. No tenemos todavía ninguno acá, pero tenemos otras opciones, como lo que es el antileukotienos, el montelukast. También aquí se puede usar la cuestión del sildenafil, ¿ya? Entonces son tratamientos que nosotros no vamos a usar, que únicamente lo vamos a hacer bajo el uso de una espirometría de flujo para poder enviar, ¿ya? Entonces, hasta el paso 4, digamos, nosotros como especialistas podemos manejar. Ustedes pueden manejar el paso 1 y el paso 2. Saber que el paciente necesita un corticoide inhalatorio más formoterol. El único que nosotros tenemos acá, no tenemos en ninguna institución pública por si acaso, ninguno de los dos. No nos cubre, lo único que tenemos es el salbutamol. ¿Qué hemos dicho hace rato? ¿Qué es el salbutamol? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, perdón?
Ya, ¿de qué familia de medicamentos? Díganme ustedes dónde indica aquí que debemos dar salud. Aquí nos dice el corticoide inhalatorio, que ya hemos dicho que es la fluticasona y denfomotero. Ni siquiera están en las guías de uso de salbutamol. ¿Ya? Pero no se olviden, estamos hablando de pacientes que necesitan un tratamiento de mantenimiento, no estamos hablando de crisis. ¿Ya? El formoterol acá, ya son dos empresas que están trayendo el precio aproximado es entre 300 a 400 bolivianos, un frasco. Y es ahí donde nosotros retrocedemos, porque además tiene que comprarse la fluticasona, que son otros 250 bolivianos más. Y ese es un tratamiento de 3 semanas. ¿Y es lo que nos pasa? Ahí volvemos 50 años atrás a este medicamento. Pero ¿qué pasa? Como es el único aerosol que nosotros tenemos para poderles dar al paciente, le damos en su reconsulta al paciente: doctora, tu tratamiento no me ha hecho nada. ¿Por qué? Me ha pasado el efecto y otra vez me da mi asma. Otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese es el tiempo de acción. Mientras no demos uno de acción intermedia, el paciente va a seguir viniendo con esas situaciones. El salmeterol. El salmeterol les ayuda, también está en el grupo de los SABAs, ¿ya? Pero no está dentro de la recomendación. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro grupo que es el grupo SMART, ¿ya? Que ya es combinación, ni siquiera de dos grupos de medicamentos como lo vemos aquí bonito. Son grupos ya de 3 o 4 fármacos que nos recomiendan en pacientes donde ya es un poco más difícil poder controlar. Y cada vez mientras más asociación tengamos con medicamentos, tienen una mejor respuesta, pero nosotros no tenemos a nuestro mercado. ¿Ya? El paso 5, ni qué decir, estamos años luz de poder ofrecer ese tratamiento acá en Bolivia. ¿Ya? Pero hay que conocerlo. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Ahorita vamos a ir viendo, es el uso de la citromicina, que ya vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. Ahorita tenemos tratamiento preferido para adultos y adolescentes. La budesonida con formoterol nos ayuda bastante según sea necesario, en comparación con los pacientes que solamente puedan usar corticoides inhalatorios a dosis bajas diarias. Eso reduce las exacerbaciones. La mezcla de budesonida con formoterol no tenemos, igual tenemos que comprar de forma separada. ¿Ya? Nos ayuda a evitar nuevamente exacerbaciones o también lo que son los antileucotrienos, el montelukast. ¿Qué es lo malo del montelukast? Los efectos adversos que producen, estados neurológicos, ansiosos y depresivos. Hay que saber también a qué grupo de población dar. Si bien es muy bueno su efecto, ¿ya? Se debe dar por periodos muy cortos, teniendo en cuenta que el paciente tiene que venir a sus controles. ¿Ya? Y aquí está lo que les decía: ¿cuándo deben suspender los aerosoles? 4 semanas después del final de la exposición. Un mes. ¿Ya? Esta es la terapia MAR. La terapia MAR tiene lo que mezcla corticoides inhalatorios más LABA más ABA. O sea, es una mezcla realmente brutal. Nunca la hemos usado acá. Normalmente tenemos una buena respuesta todavía al tratamiento, pero en otros países no responden. Tienen una alta población que tiene una asma no controlada o asma grave. Ahora, si ustedes ven, ¿se acuerdan que cuando hemos visto el anterior clase hablábamos de un 5 o 10% de una población que no lográbamos controlar con ningún tipo de medicamento? Es ahí donde también hace énfasis lo que es las guías, ¿ya? En donde tampoco nos están ofreciendo nuevos medicamentos en el mercado para poderles dar a estos pacientes. Es ahí donde están intentando los nuevos biológicos que vamos a ir nombrando.
combinaciones, pueden ver. Miren las combinaciones que hay. Ahora, triples esquemas de clometasona, formoterol más glicopirrol. Ni idea que nosotros tengamos acá, pero tienen que conocer. Puede ser, no lo sé. Se me cae a Manuel y va a entrar. ¿Qué aliate, Manuel? Acitromicina adicional. ¿Qué es lo que nos recomiendan? En pacientes que tengan un asma moderado persistente, ¿ya? Tenemos que hablar de poder añadir la acitromicina 3 veces por semana. ¿Por qué creen? Una de las causas principales de las exacerbaciones del asma es el contacto con alergeno, pero la segunda es el contacto con infecciones, ¿ya? Entonces hacen como una medida profiláctica para estos pacientes, pero hay que tener cuidado, hay que considerar que pacientes con riesgo cardíaco, pacientes ya con tipos de arritmia, no se puede usar la acitromicina. Por eso, antes de poder indicarla, tenemos que pedir un electrocardiograma. Y hay que considerar también la alta resistencia que podemos provocar. Pero aún así, en los pacientes que se les ha agregado el medicamento, han tenido una disminución de los casos de exacerbaciones. Ahí tenemos, para que los conozcan, cómo vamos a manejar los que son el STEP 5, lo que es el asma persistente grave, a través de los nuevos biológicos, ¿ya? Uno de los más estudiados, ¿se acuerdan de la fisiología cuando hemos hablado del alergeno, de las interleuquinas 6, el IgG se activaba, que había activación de los antileucotrienos y había modificación de la membrana basal? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a dar? Anti-IgE. El omalizumab es un medicamento que se debe colocar vía intramuscular por lo menos una vez al mes. El problema que tenemos con este medicamento, ¿ya?, es los precios. Estamos hablando aproximadamente de unos $16,000 por mes. Es por eso que nosotros lleguemos y probemos acá hasta años. ¿Por qué? Porque no es un tratamiento definitivo, pero vuelvo a decir, es solamente una indicación para los pacientes que tengan un asma grave que no podamos, es una opción más, ¿ya? Tal vez con los años mejore la situación, pero ahora las indicaciones además que tiene el omalizumab es que uno, el paciente tiene que estar libre de infecciones. Dos, que el paciente tenga, bueno, obviamente el diagnóstico de asma grave, ¿ya?, que tenga cultivos negativos. Si a este paciente le ponen el medicamento en un paciente inmunodeprimido que esté infectado de cualquier cosa, el paciente se les va a morir, ¿ya? Y a eso me voy no solamente con cuestiones de neumonía, el paciente si está con una infección urinaria, ¿por qué? Porque son inmunosupresores, ¿ya? Entonces, hay que saber realmente a qué clase de población se le puede realizar. Pero es el futuro para los pacientes que no responden a ningún tipo de tratamiento. Y yo creo que estoy bien gracias. Solo para recordar, esa es la última diapositiva, es lo que nos dice también Gina. El asma grave requiere un abordaje multidisciplinario enfocado a las necesidades del paciente, tratar las patologías asociadas, limitar los desencadenantes ambientales, diseñar un tratamiento personalizado. El omalizumab fue el primer anticuerpo monoclonal utilizado en asma grave y en la actualidad su administración está vigente. Ahora, aparte del omalizumab, la última que escuché que está más adelantado es en España. Hay otros 3 más que están en estudios, pero eso ya no sé. Y eso sería jóvenes. Para paciente con